lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y a su nombre, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban. Dígalo, el Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, a ver fuerte, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita fuerte, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Aleluya. Tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Has roto las cadenas que una vez ataban nuestro corazón. Tú nos has librado del pecado, de la esclavitud. Declárelo en esta hora. Ahora podemos abrir los labios todos juntos en celebración. Hay un jubileo, una celebración que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Que suenen las trompetas y el shofar también. Gritemos con júbilo. Libre soy, libre soy. Aleluya. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Dígalo. Señor, con tu poder. Y a su nombre. Mi Dios, yo vine a adorarte. Quiero hoy entregarte toda mi vida entera, y tu amor eterno me llenará. Sí, heme aquí, haz lo que quieras. Sediento espero por ti. Sopla aliento de vida, y tu Espíritu Santo llena este lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu. Levanta sus manos y dígalo. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Aleluya. Y todos somos llenos.
Una vez más, grita. Grita. Canta, danza alegremente su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre Él es el Rey. Aleluya. Cuando se alegran hoy. Y hoy cantamos, danzamos y damos gloria a Dios. 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 Aleluya. Y a su nombre. Te exaltamos. Oh sí. Dele esa ofrenda de palmas fuerte al Rey. Dele esa ofrenda más fuerte a Él. Désela con todo su corazón. Aleluya. Dele esa ofrenda aún más fuerte a Él. Con tus manos al cielo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo
Señor ha prometido estar donde 2 o 3 se reúnen. Es decir, un Mahanaí. Y hoy nos unimos con el cielo. Y el cielo se hace uno con nosotros para cantar santo. Que se oiga tu voz diciendo santo. Decláralo fuerte, santo. Ángeles, solo tú eres santo. Decláralo. Se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hoy cantamos tu santidad. Te invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824 3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por esta bendición de poder llegar hasta su hogar y por el privilegio que nos da de poder estar de nuevo aquí con ustedes. Creo que es un hermoso privilegio el que usted nos permita entrar a esa intimidad. Creo que es usted bastante atrevido, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que lo hace para que podamos llevar un mensaje de la palabra que pueda bendecir, ministrar y edificar su vida. Así que hoy pues queremos abordar el tema familiar. Creo que es un tema muy, muy importante y que pues de hecho es la base, ¿verdad? No solo como dice la mayoría de constituciones, y también nos lo enseñan a nosotros, ¿verdad?, en la escuela, que la familia es la base de la sociedad, sino que pues nosotros sabemos que bíblicamente Dios también atiende eso. Así que pues hoy queremos abordarlo con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, porque sabemos que nada podríamos hacer si ellos no nos auxilian. Así que vamos a hacer una oración para entrar ya en la consideración de algunos pensamientos, de algunas ideas que el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón, no ideas personales, sino ideas que vienen del cielo.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Estamos una vez más, Señor, contigo, agradecidos porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia es grande, papito lindo. Y nosotros hoy queremos pedirte, suplicarte, por favor, que nos puedas ayudar, nos puedas auxiliar, que nos puedas bendecir de una manera muy, pero muy especial. Papito lindo, gracias, gracias, Señor, por esa bendición, Señor, que tú nos das a través de tu palabra, para que podamos, Señor, tener estos medios, Señor, por los cuales podemos llegar hasta cada uno de los hogares. Te pido, por favor, Señor, que toda limitación sea quitada y que, Señor, este mensaje pueda llegar a cubrir necesidades, Señor, a sanar, a liberar, a restaurar, a ministrar las vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, papito lindo, por amor a tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, tal como veníamos diciendo, hermanos, definitivamente yo creo que si Dios está interesado en las familias, está interesado también en las casas. Cuando digo casas no me refiero solamente al aspecto físico, aunque sí lo puede involucrar esto que estoy diciendo, pero me refiero, hermano, al ambiente que se genera dentro de una casa. Es más o menos como cuando David decía, por cuanto tengo mi amor en la casa del Señor. Por supuesto que también hablaba de lo físico, pero hermano, sobre todo hablaba de lo que se manifestaba en eso físico. Entonces, hermano, viendo de esta manera, yo creo que el Señor, cuando piensa en familia, piensa también en una casa. Si nosotros nos damos cuenta, allá en el huerto, Dios, hermano, formó al hombre, formó a Adán y luego lo puso en la casa, esa casa que pues era un huerto, era un paraíso, pero que definitivamente, hermano, era la casa donde habitaba Adán. Esa casa donde Dios mismo también habitaba, donde estaba su presencia, donde estaba, hermano, era un extracto de lo que era en el cielo. Entonces yo creo que Dios sí piensa en casa. Si lo vemos también en el caso de Noé, nos damos cuenta, hermano, que Noé construyó un arca, que en algunas versiones lo llaman como la casa flotante, y luego le dijo, entra tú y toda tu casa, es decir, toda tu familia, pero le dijo casa, no le dijo familia. Entonces si nos damos cuenta, Dios cuando piensa en familia está pensando en casa. De alguna manera podríamos decir que es un sinónimo, casa y familia, casi que podrían ser un sinónimo. En el caso de Abraham también nos damos cuenta que Dios a él es un poquito distinto, porque en el caso de Adán lo puso en su casa, en el caso de Noé le dijo que entrara a su casa, pero en el caso de Abraham le dice, sal de tu casa, sal de tu parentela y de la tierra y de la tierra de tus padres. Entonces, hermano, aquí lo sacó porque Dios lo que quería es que Abraham estableciera su propia casa juntamente con su familia. Entonces, solamente le hago mención de estos tres ejemplos, de estos tres casos, para que nos demos cuenta de la importancia que para Dios tiene esa familia. Ahora, si Dios habitó en la primera casa llamada huerto, llamado paraíso, pues definitivamente Dios también quiere habitar en nuestra casa. De hecho, cuando se habla del templo, hermano, en la mayoría, en algunos casos se le llama santuario, templo, pero cuando vemos en la Biblia dice la casa del Señor. Por eso es que incluso el Señor Jesucristo más adelante dice, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio, una casa de mercado. ¿Por qué? Porque para Él también esta es su casa, pero entonces Dios también quiere habitar en nuestra casa y eso, hermano, es maravilloso, ¿verdad? Así que si nosotros entendemos eso, entonces ahora pensemos en el propósito o los propósitos por los cuales Dios nos está llevando a nosotros a nuestra casa. Este tiempo de cuarentena definitivamente es un tiempo donde Dios, hermano, mire, aunque la cuarentena fue dictaminada
por las autoridades, como ya lo hemos dicho también en otras oportunidades, hermano, definitivamente Dios estaba en el negocio, Dios estaba en esto, Dios estaba tomando parte y Dios está diciendo, ve a tu casa, ve a tu casa, ve a tu casa. Pero ¿con qué propósito? Hay un propósito, hermano. Digamos, normalmente la exhortación en la mayoría de los casos es que busquemos al Señor y que lo busquemos también en su casa, ¿verdad? Que vayamos a la casa del Señor. Y eso es maravilloso, pero ahora el Señor nos está mandando a nuestra casa, esa casa que es de Él, pues, pero que al final de cuentas, hermano, Él nos la entregó a nosotros. Es más o menos cuando se habla de los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, es decir, que Dios nos está heredando cuando nos da hijos, ¿verdad? Eso es una tremenda bendición, pero Él nos lo da y entonces nosotros venimos y se los volvemos a poner en sus manos. Señor, ayúdame con estos hijos, son de Él, hermano, pero también el Señor nos los entrega a nosotros. Entonces, de la misma manera sucede con nuestra casa. Así que yo creo, hermano, que aunque en algún momento a algunas personas esta cuarentena le pudo haber afectado porque no puede ir a trabajar, porque no puede hacer cierto tipo de actividades, quizás en el aspecto económico, laboral, le pudo haber afectado, pero al final se va a dar cuenta, hermano, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, Dios va a sacar provecho, hermano, de que hayas ido a tu casa. Tal vez tú solo lo ves en el aspecto económico y dejé de ganar, no pude abrir mi negocio, tenía mi empresa, tenía mi restaurante, tenía tal cosa, y tal vez piensas en eso solamente, en lo que dejaste de percibir, pero por estar pensando en lo que vas a dejar de recibir, no te das cuenta que Dios te está dando otra bendición que quizás, hermano, será mayor, seguramente será mayor de la que tú estás pensando. Así que en el nombre del Señor, hermano, démosle gracias a Dios, agradezcámosle por este tiempo, el tiempo que Dios lo permita. Si van a ser 2 meses, si van a ser, o lo que Dios permita, pues, hermano, que nosotros saquemos provecho de eso, ¿verdad? Y que entendamos el propósito de Dios. Ahora, en este orden de pensamientos, yo quisiera seguir, hermano, avanzando en este tema que empezamos a platicar ya la semana anterior, relacionado precisamente con lo familiar. Y ahora mire lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 20. Dice la escritura: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Entonces aquí pues el Señor está mandando a la casa. El Señor está diciendo: ve a tu casa. El Señor está diciendo: enciérrate ahí, pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo. Yo creo, hermano, que si el Señor dice breve tiempo, será breve tiempo, y el Señor cumplirá esa palabra en nosotros, hermano. Pero ese tiempo será, aunque sea breve, yo creo que los resultados van a ser extraordinarios. Lo que va a suceder al principio, quizás, hermano, van a haber diferencias, porque como la esposa estaba acostumbrado a un sistema de vida, a un trajín, a una forma, el esposo estaba acostumbrado, tal vez llegaba nada más, si es que podía llegar al mediodía, quizás, hermano, a almorzar, y luego volvía a salir. Otros tal vez salían desde la mañana y regresaban a la tarde. Entonces el hecho que ahora están todos juntos va a traer alguna situación, y quizás se va a cumplir, como dice la escritura: yo no vine a traer paz sino espada, ¿verdad? Que lo primero que va a haber, quizás un poco de contiendas, pero, hermano, el Señor va a sacar provecho de este tiempo. Así que nosotros le damos gracias al Señor, hermano, porque yo sé que el Señor, al final, cuando hagamos el balance, cuando hagamos el inventario, vamos a decir: gloria a Dios por esto que pasó. Pudimos enmendar nuestra vida, pudimos resolver situaciones de nuestro matrimonio, pudimos enfrentar cosas que estaban ahí pendientes, pudimos, hermano, qué tantas situaciones. Es más o menos como ahora, pues usted ve que están sacando muchos videos ahí en las redes sociales diciendo: ya en tal lugar se limpió, ya no hay tanto smog, se limpió el ambiente, ya está más claro, los animalitos están saliendo de donde estaban, tales lugares ahora se miran claros, cuando antes esos ríos iban tan sucios, pero ahora se miran claros, y tal cosa está pasando. Y, hermano, así como está sucediendo en lo natural, también está sucediendo en lo espiritual. Se van a ver las cosas claras, se van a ver las cosas mejor, hermano.
definitivamente, y por eso Dios lo está permitiendo. Ahora, dentro de esto, hermano, nos dimos cuenta que por lo menos nosotros deberíamos de hacernos 3 preguntas. Ve a tu casa y escóndete. Eso le puse como título eso. Lo primero, los beneficios de permanecer en casa. Lo segundo, los peligros de permanecer en casa. Y lo tercero, los que no permanecen en casa. Estos tres incisos deberíamos de abordarlo, y de hecho lo vamos a estar haciendo con la ayuda del Señor, en la medida que Él nos vaya permitiendo, ¿verdad? Quisiéramos tener más servicios a la semana para ir avanzando un poquito más, pero no tenemos prisa, ¿verdad? Si termina esta cuarentena, pues nos reunimos en la iglesia y continuamos ahí los temas, pero por lo menos estos 3 incisos creo que vale la pena que nosotros abordemos en este tema. Entonces, estamos en el primero, beneficios de permanecer en casa. Es decir, vimos que algunas personas se quedaron en casa, y al quedarse en casa, hermano, obtuvieron algún beneficio. De esto ya vimos algunos, así que en la semana anterior, así que yo quisiera avanzar un poquitito, hermano, y solamente hacerle un resumen, ¿verdad? Según Juan capítulo 11, versículo 20, hermano, hablamos de María, que se quedó en casa esperando el tiempo del Señor. Recuérdese que todas las cosas tienen un tiempo, y todo en su tiempo va a ser hermoso, así que el Señor quiere que usted aprenda a permanecer en casa. Número 2, vimos Génesis capítulo 25, verso 27, hablando de Jacob y Esaú, pero específicamente en el caso de Jacob, que se quedó en casa, y él se quedó para valorar las cosas espirituales. Tal vez no has podido valorar adecuadamente lo que Dios te ha dado, lo que has recibido de parte de Dios, y Dios ahora te llevó a la casa con el propósito de que tú puedas experimentar, hermano, esa bendición. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 23. Vimos que en el caso de Ana se quedó en casa para amamantar a su hijo, es decir, cumplir un deber familiar. En el caso de ella, un deber maternal, pero quizás Dios te está llevando a tu casa para que tú aprendas a cumplir algunos deberes que no habías podido cumplir. Quizás ahora tienes más tiempo para estar con tus hijos, quizás tienes más tiempo para estar con tu esposa, quizás hay algunas tareas de casa que no habías podido desarrollar y que ahora el Señor lo está permitiendo. Número 4, hermano, Génesis capítulo 39, versículo 2. José se quedó en casa de Potifar para desarrollar su mayordomía, es decir, para aprender a administrar. Él ahí estaba poniendo en práctica todas aquellas cosas que había ido aprendiendo quizás con las ovejas, y que ahora pues el Señor le permite ya, hermano, desarrollarlo de una mejor manera. Ok, entonces ahora quisiera que pasáramos, hermano, a ver algunos otros versículos de los beneficios de permanecer en casa. Recuérdate, hay beneficios de permanecer en casa, y esa es una tremenda bendición. Tenemos que aprender a permanecer en casa. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 24. Algún tiempo después concibió su mujer Isabel, dice esta versión. Las otras versiones dicen Elizabeth. Está hablando de Zacarías, ¿verdad? Que no salió de casa durante 5 meses, y decía: al hacer esto conmigo, el Señor me libró del desprecio de la gente. Mire qué tremendo, hermano, porque entonces aquí nos damos cuenta nosotros que el Señor siempre, el Señor, como dijimos uno de estos días, el Señor no se olvida, pero sí se acuerda. Y eso es porque como todo tiene un tiempo, entonces el Señor, hermano, permite que en su tiempo las cosas sean hermosas. Y entonces Elizabeth era una mujer estéril, pero aparte de ser estéril, era una mujer ya de edad avanzada. Eso, hermano, tenía ciertas limitaciones para su vida. No solo ella, igualmente su marido también tenía ciertas limitaciones. Ahora, digamos, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ser estéril no es tan, digamos, hermano, no se ve como se veía en aquellas culturas, principalmente en el caso de las mujeres, hermano, que eran estériles. La esterilidad era considerada como una maldición. Entonces ahora nos damos cuenta, ella toda su vida de alguna manera, hermano, fue señalada.
Todos conocían, todos sabían en el lugar donde ella se desenvolvía, donde ella estaba, hermano, la gente sabía que era una mujer estéril. Y quizás, hermano, hasta murmuraban de ella, hablaban mal de ella, decían muchas cosas de ella. Sin embargo, Dios se acordó de ella. Así que yo te quiero decir, Dios se va a acordar de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque tú pienses, ay Dios mío, pero el Señor no me ha respondido esta oración. Al contrario, yo pidiéndole un trabajo y ahora cuarentena viene y no puedo ni siquiera salir a buscar un trabajo. Hermano, Dios se acordó de ti. Si se acordó de Elizabeth, también se va a acordar de ti. Así que no temas, no te desmayes, que tu corazón no se desaliente. Tú eres hijo de Dios y como hijo o hija de Dios, el Señor va a resolver y va a responder cada situación en tu vida. Ahora, qué tremendo entonces, hermano. Pero mire, yo no le quiero hacer énfasis solamente porque ya hablamos de Ana, cómo el Señor también la fertilizó. Yo quisiera enfatizarme a esta parte final que dice que ella no salió 5 meses de su casa. Es decir, permaneció en casa 5 meses. Pero dice, al hacer esto, versículo 25. Y decía, al hacer esto, el Señor me libró del desprecio de la gente. Es decir, que el Señor la reivindicó. Mire qué tremendo, porque hermano, esa mujer había pasado, no dice la escritura cuántos años tenía, pero si era de edad avanzada, digamos que ya era de la tercera edad por lo menos. Ya había pasado los 60, ya era una mujer, hermano, definitivamente. Que durante la juventud, durante la etapa de adultez, esta mujer había sido señalada y murmuraban, quizás hasta la misma familia de su esposo o de ella, murmuraban de ella diciendo, no pudo tener hijos, no pudo, es una mujer que está bajo maldición, la señalaban, decían todo tipo de cosas, hermano, la menospreciaban, la rechazaban, y ahora viene Dios. Y en la etapa ya de anciana prácticamente, el Señor le concede tener hijo. Y entonces ella dice, al hacer esto, el Señor esto conmigo, Él me libró del desprecio, Él me libró del señalamiento, Él me libró de las acusaciones, Él me libró del dedo amenazador, Él me libró de las habladurías de la gente. Mire qué tremendo, hermano. Entonces nosotros tenemos un Dios que sabe reivindicar. Si hay cosas que no has podido desarrollar y hermano, y esto ha hecho como consecuencia que te señalen, que hablen mal de ti, que no, hermano, que no te acepten en ciertos lugares, que te pongan ciertos límites por esta situación, porque no tienes tal o cual cosa. No temas, el Señor es un Dios reivindicador. Él te va a sacar de esa condición. Él, hermano, inclusive Dios te va a honrar delante de los demás. Hermano, reivindicar es que Dios que todos te menospreciaban, pero ahora viene Dios y Dios te pone en un lugar de preeminencia, en un lugar de honra, porque si tú honras al Señor, Dios no se va a olvidar de lo que tú has estado pasando. Por eso en el libro de Joel, hermano, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que había pasado el pueblo de Israel, porque pues a consecuencia de su desobediencia, a consecuencia de apartarse de los caminos del Señor, la Biblia dice que el trigo se había secado, que hermano, que ya no había, y entonces Israel era considerado como el oprobio entre las naciones, es decir, era menospreciado, era rechazado. Pero la Biblia dice, hermano, que llegaba un momento donde Dios los iba a sacar de aquella condición, y dice, y ahora el Señor envió su lluvia temprana y tardía como al principio, para nuestra reivindicación. Es decir, todos nos señalaban, todos hablaban mal de nosotros, todos decían el Señor los abandonó, todos decían todo tipo de cosas, pero tú, dice, ya no nos tendrás más como oprobio entre las naciones. Y yo te quiero decir, tal vez tú has sido señalado, tal vez has sido juzgado por algo, hermano, que no has podido alcanzar, por algo que no tienes. Pero yo te quiero decir que Dios no se ha olvidado de ti. Él te va a reivindicar, Él te va a poner en una posición de preeminencia. Mira lo que pasó, hermano, con David.
Porque David, sus hermanos lo menospreciaron. Hermano, mientras todos los hermanos de David estaban esperando que Samuel llegara a escoger el nuevo rey de Israel ahí en la casa de su padre, a David lo mandaron a cuidar ovejas. Y resulta, hermano, que a ese que lo mandaron a cuidar ovejas, a ese menospreciado, a ese rechazado, fue el que Dios había escogido. Es decir, hermano, fue menospreciado, pero Dios lo reivindicó. Ahora, entonces, ¿no será que Dios te está llevando a casa para reivindicarte? ¿No será que Dios te está llevando a casa para que te des cuenta? Quizás habías tomado una actitud negativa de estar a la defensiva, porque como todos te señalaban, todos te juzgaban, todos te criticaban, todos decían todo tipo de cosas tuyas, entonces te encerraste en ti mismo y te estabas a la defensiva. Y ahora viene el Señor y te lleva a tu casa para que veas tu condición y te des cuenta de lo que Dios quiere hacer contigo. Esta mujer, hermano, 5 meses no salió de casa, pero cuando salió de casa, salió con un bebé. Salió, hermano, ahora de una manera distinta. Es más o menos lo que pasó con aquella mujer llamada Rahab. Hermano, qué tremendo, porque esa mujer llamada Rahab, usted se recordará que era una ramera en la tierra de Jericó. Y sin embargo, hermano, vino Dios y la honró y la metió dentro de la misma genealogía del Señor Jesucristo, de tal manera que Dios la reivindicó por una cosa que ella hizo. O la mujer de flujo de sangre, que el Señor también la reivindicó. Después de 12 años de sufrimiento la declaraban inmunda, nadie se quería juntar con ella, pero a los 12 años Dios la reivindicó, la sacó de esa condición. O la misma mujer llamada Ruth, que era una moabita, hermano, no tenía opción. Mire, si los hombres que no eran del pueblo de Israel no tenían opción de entrar, hermano, al templo, cuanto más las mujeres. Sin embargo, esa fue otra mujer a quien Dios la metió en la genealogía del Señor Jesucristo, hermano, y la honró el Señor, porque aunque ella llegó en condición de una sierva de las segadoras, el Señor, hermano, la convirtió en la dueña del campo donde Booz era el dueño, y ahora ella se constituyó en la esposa de Booz y tuvo un hijo, de donde viene la descendencia. De ahí vino Obed, después de Obed vino Isaí y después vino David. Entonces, qué tremendo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, definitivamente que Dios sí nos quiere reivindicar. Esta mujer había pasado prácticamente la mayoría de su vida siendo señalada, siendo juzgada, siendo menospreciada, siendo rechazada. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. La tenían como una mujer bajo maldición. Sin embargo, Dios no se olvidó de ella. Dios la reivindicó. Entonces Dios ahora te está llevando a tu casa porque te quiere reivindicar. Que cuando salgas de ahí seas otra persona distinta, seas un hombre distinto, seas una mujer distinta. No te llevó para quitarte el trabajo, para que no tengas que comer. No, Dios te va a llevar la provisión, pero tienes que saber que Dios te está poniendo en un lugar de importancia. Aleluya. Ay, dan ganas de seguir hablando de la reivindicación, pero hay otros versos que quisiéramos avanzar ahora. Génesis 29:14. Mire qué tremendo, hermano. Aquí estamos hablando de Jacob. Y voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: entonces Labán le dijo: en verdad eres de mi familia. Jacob se quedó en su casa por un mes. Mire, bueno, todos, o tal vez no todos, ¿verdad? Sabemos más o menos qué fue lo que pasó aquí. Pero déjeme darle siempre, me gusta ponerle un contexto por aquellos que tal vez no están muy claros en esto. Jacob era hijo de Isaac juntamente con Esaú. Es decir, que ellos eran gemelos, Isaac y Esaú. Jacob y Esaú. El padre era Isaac y la madre era Rebeca. Y entonces resulta que Jacob de alguna manera se había aprovechado de su hermano, se había apoderado de su primogenitura y también de la bendición de su padre. Entonces, como consecuencia, su hermano Esaú decidió que el día que su padre muriera, también él iba a matar a Jacob. Entonces, la madre, llamada Rebeca, pues de alguna forma tenía
un poquito de inclinación más por Jacob que por Esaú, y entonces le dijo a Isaac, su esposo, que era mejor que Jacob saliera de casa para que Esaú no le fuera a hacer ningún daño, y entonces decidieron enviarlo a la tierra de sus antepasados. Y hermano, aquí es cuando Jacob llega a la casa de Labán, y entonces, hermano, él se queda en casa por un mes. Pero mire, aquí hay algo bien tremendo, hermano, porque Jacob se quedó en casa y ahí conoció a aquella mujer llamada Raquel, que después se iba a constituir en su esposa. Lo tremendo de esto, hermano, es que Labán era un hombre bastante aprovechado, era un hombre demasiado astuto. Entonces Jacob le dijo, después de quedarse ahí en casa, entonces Jacob le dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aquí de balde. Yo quiero, realmente me gusta, después de estar un mes ahí, le dijo, me gusta tu hija Raquel y yo quiero que tú me la des por esposa. Y entonces viene Labán, como era astuto, entonces le dijo, está bien, te la doy, no hay ningún problema. Como vio que estaba ya habían cruzado algunas miradas, ya había ahí, hermano, cierta química, dirían hoy los muchachos, ¿verdad? Entonces se da cuenta de aquello y hermano, ahora le dice, está bien, pero tienes que trabajar por mí 7 años. Y Jacob entonces ahora decide trabajar esos 7 años para poder tener a su esposa. Mire qué tremendo, hermano, porque entonces él se quedó en casa para aprender a servir, porque así dice la Biblia, que sirvió a Labán por amor a esa mujer llamada Raquel. Entonces ahora aquí nosotros tendríamos, hermano, que evaluar realmente en el caso de Jacob, cómo él valoró a aquella mujer llamada Raquel. Quizás, hermano, tenía un mes de conocerla, no quizás, tenía un mes de conocerla. Sin embargo, después de un mes, después de haber quizás cruzado no solo miradas, sino palabras, después de haber conocido algunos aspectos de su vida, conocer los principios bajo los cuales se sustentaba la vida de esta muchacha, a pesar de tener un padre que no era el mejor porque era demasiado astuto, entonces, hermano, se pasaba, creo yo, de astuto. Él se da cuenta que esta mujer tenía buenos principios y ahora está dispuesto a valorar eso y a servir 7 años por ella. Entonces, ahora viene Dios y nos manda a nosotros a permanecer en casa, quedarnos en casa. Y mire qué tremendo, hermano, porque no será que nosotros no hemos podido valorar adecuadamente a nuestro cónyuge o a algún miembro de la familia. No será que no hemos podido, hermano, valorarlos, y Dios nos está llevando a la casa para que quizás si tú eres hijo, valores a tus padres, madre o padre, ¿verdad? Si tú eres esposa, para que valores a tu esposo o a tus hijos. Si tú eres esposo, para que valores a tu esposa y a tus hijos. ¿No será que no les hemos podido valorar adecuadamente? Y este hombre llega y dice, no importa, yo voy a valorar, voy a trabajar, voy a servir 7 años. Y mire qué tremendo, porque cumplió los 7 años y resulta que no le dieron a la esposa, porque como su padre se pasaba de listo, como ya le digo, ahora le da primero a la hermana mayor llamada Lea y le dice que esa es una costumbre que había en aquel lugar, que primero se tenía que casar la mayor y después la menor. Y entonces ahora Jacob tiene que trabajar 14 años. Pero yo lo que le quiero hacer ver a usted, hermano, es que a veces no tenemos el tiempo para valorar lo que Dios nos ha entregado. A veces por estar deseando algo, hermano, que no hemos alcanzado, no nos damos cuenta del valor lo que tiene aquello que ya hemos recibido de parte del Señor. Y entonces ahora este hombre llamado Jacob, hermano, tiene que experimentar el valor que tiene aquella mujer, y la amaba tanto que dice la Biblia que le parecieron como pocos días. Entonces, hermano, quizás
han pasado años y no has podido valorar. Tal vez tienes, hermano, 10, 15 años de ser casado o más, ¿verdad? Tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, pero no los has podido valorar. Tienes a tus padres, hermano, y no los has podido valorar. Y ahora viene Dios y lo que Dios desea es que te refugies en casa, es que te quedes en casa para darte cuenta de lo que Él te ha entregado. Hermano, si así como dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos, también dice la Escritura, hermano, que la mujer, ¿cómo dice ese versículo? Tal vez si me recuerdo en un momentito, se lo voy a citar, que dice, hermano, que la buena esposa viene de parte del Señor. Pero hay otro verso más que en un momentito quizás me recuerde de él. Pero lo que quiero decir es que, hermano, definitivamente a veces nosotros no valoramos. Y por supuesto que también hablé de la esposa y también el esposo, porque el hombre que teme a Jehová, su esposa será como una vid fecunda en las partes internas de la casa y sus hijos como plantas de olivo. Tal vez no te has dado cuenta de lo que tienes, hermana, no te has dado cuenta que tienes un varón temeroso de Dios y no lo has valorado adecuadamente, quizás por algún problema, por alguna situación o porque no has tenido el tiempo, porque quizás sales a trabajar también tú y eso limita que tú te des cuenta de la importancia que tiene tu esposo o tu esposa. Entonces ahora es el tiempo de parte del Señor, es el momento cuando nosotros tenemos que venir a nuestra casa y el Señor dice, ve a tu casa. Sí, ¿a qué vas a ir a tu casa? A valorar a los tuyos, a darte cuenta de las joyas que el Señor te dio, de las bendiciones que Dios te dio con tu familia. Dios no te dio hijos e hijas, hermano, malos, sino que lo que pasa es que quizás no los hemos valorado, no les hemos dado el lugar que se merecen, no le has dado el lugar a tu esposa, no le has dado el lugar a tu esposo, y eso ha hecho, hermano, que definitivamente no hemos podido avanzar en nuestro matrimonio y quizás sea la raíz de algunos problemas que se están dando en la casa. Quizás le has dado más importancia a tu familia paterna, es decir, a tus padres, a tu madre, hermano, a tus hermanos, y ahora que tienes tu propia familia no los has podido valorar. Siempre estás diciendo, es que mi mamá cocinaba mejor, es que mi padre era de tal manera, y hermano, y no te das cuenta que lo que estás haciendo es menospreciando a los tuyos. Menospreciar significa darle un valor menor del que tienen. Entonces ahora viene Dios y te lleva a tu casa, dice, enciérrate en tu casa y date cuenta de todas las actividades. Tú tienes quizás un mes de estar en tu casa ahora refugiado, por lo menos aquí en Guatemala, en otros países no sé. Pero, hermano, y ya no soportas a tus hijos que ahora están todo el día. Y ahora date cuenta que quizás tu esposa pasa, hermano, ha pasado años cuidando a esos hijos y que tú no has podido soportar un mes. Hermano, quizás has querido meterte a la cocina para hacer algo, ¿verdad? Y hermano, un día que cocinaste y ya sientes que ya no, y tu esposa tal vez lleva 15 años, hermano, haciendo, no solo cocinando, sino haciendo todas las tareas de la casa, y tú ya te desesperaste con un día, con un mes, con una semana, hermano, y no te das cuenta. Entonces ahora Dios te lleva para que aprendas verdaderamente a valorar, hermano, esa familia que Dios te ha entregado, esa bendición que Dios ha puesto en tus manos, hermano, y no lo has podido valorar. Quizás no has podido darte cuenta de la bendición, de los talentos, de los dones que Dios les ha dado a tus hijos, hermano, y los has estado menospreciando. Quizás los has comparado con otros. Ay, si mis hijos fueran como fulano de tal, como mengano, y viendo a los hijos de otros, cuando Dios te ha dado tus propios hijos y son una bendición, hermano. Y eso ha hecho, hermano, que la familia no pueda florecer de manera adecuada. Y ahora viene Dios y te encierra en tu casa, como lo hizo con Jacob, hermano. Después de estar un mes en la casa de Labán, se dio cuenta de la mujer que ahí había, hermano, y estuvo dispuesto a trabajar 14 años. Óigame, en un mes la conoció y estuvo dispuesto a trabajar 14 años, pero la valoró, le dio la importancia, se dio cuenta, hermano, de lo que realmente era. Y ahora, entonces, hermano, de la misma manera, Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. Bueno, continuemos, porque hay todavía
algunos otros versos que queremos citar aquí. Mire lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 29. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por eso el sexto día les doy comida para 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe de quedarse en su casa y no salir de ella. Recuérdate, estamos viendo aquellos personajes que se quedaban en casa, hermano, y que ahí había un propósito al quedarse en casa. Como Dios nos ha permitido ahora nosotros quedarnos en casa, entonces hay un propósito. En este caso está hablando del pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y mire qué tremendo, hermano, porque Dios en el desierto, todo lo que ellos tenían o podían recibir venía de arriba, venía del cielo. Definitivamente, el desierto era una tierra que no producía nada. Hermano, lo único que produce es calor, desesperación, angustia, aflicción. Pero de ahí no producía nada. De hecho, el desierto, hermano, está, el suelo es arena. Y eso quiere decir, hermano, que es estéril. Entonces, los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, toda la provisión venía de arriba. La Biblia dice, hermano, que había venido una roca de donde ellos les hacía brotar el agua. Era una roca, pero esa roca, la Biblia dice en la primera carta de Corintios que era Cristo, es decir, que esa roca venía del cielo. La vestimenta con la que ellos salieron de la tierra de Egipto, hermano, era una vestimenta que no se desgastó, es un milagro de parte de Dios, no se envejeció, no se decoloró. Entonces esa bendición venía de arriba. Su calzado no se desgastó, de la misma manera era un milagro que venía de arriba. Hermano, tenían una nube que los cubría y era la sombra, eso venía de arriba. Una columna de fuego que les daba calor durante la noche, eso venía de arriba. Hermano, es decir, todo venía de arriba, pero también la comida, la provisión. Entonces todos los días ellos, cuando salían de su casa, ya estaba ahí el maná. Hermano, primeramente caía un rocío y encima del rocío caía el maná. Y eso quiere decir, hermano, que Dios les enviaba la provisión. Pero el día de reposo, según lo declara la ley, hermano, de los israelitas, ellos no podían hacer ningún tipo de actividad. Entonces, hermano, Dios el día sexto les daba doble provisión para que ellos tuvieran para el séptimo día. Entonces eso quiere decir, hermano, que ellos se quedaban en casa para poder darse cuenta de que todo venía de parte de Dios, que la provisión venía de parte del Señor. Es decir, a veces nosotros, hermano, no le atribuimos a Dios lo que debe de ser atribuible a Él. Es decir, fíjense que fulanita de tal está enferma o fulano de tal está enfermo, y entonces oramos para que el Señor lo sane, y cuando viene el momento de la sanidad decimos, ala, viera qué buena es esa medicina que le dio el doctor fulano, sutano y mengano. Y pueda que sí sea buena la medicina y el doctor también sea excelente, no voy a decir nada en contra de eso, pero ¿no será que Dios fue el que utilizó esa medicina y Dios fue el que utilizó ese doctor para traer, y no le atribuimos a Dios? Hermano, mire, si eso era lo que pasaba en el pueblo cuando Moisés llegó a hacer aquellos grandes milagros para que Faraón dejara ir de la tierra de Egipto a Israel, hermano, y dice la Biblia que Faraón no reconoció el poder de Dios. Entonces es una actitud egipcia, es una actitud mundana, no reconocer, hermano, las cosas grandes que Dios hace, por pequeño que parezca ante nuestros ojos. Un milagro, hermano, nunca es pequeño, porque Dios siempre hace cosas grandes, Dios siempre hace cosas maravillosas, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mire, hermano, por eso fue que cuando ellos, los israelitas, iban a entrar a la tierra prometida, Dios los detuvo antes de entrar, y ahí les empezó a hablar y a recordar algunas cosas. Y una de las cosas que les dijo es: ahora que van a entrar a esta tierra de bendición, esta tierra que es una tierra extraordinaria, donde fluye leche y miel, es una tierra donde van a vivir en casas artesonadas.
les dijo, no se olviden que yo soy el que les doy el poder para hacer la riqueza. ¿Sabe que a veces a nosotros se nos olvida de dónde viene la provisión? Crees que es por tus habilidades, crees que es por tu hermano, porque obtuviste un título. Sí, eso lo utiliza Dios, pero tienes que saber que no es eso, sino que es la misericordia, el amor de Dios, porque la Biblia dice, nunca ha habido justo desamparado ni simiente de Dios que mendigue el pan. Así que, hermano, tenemos que ser agradecidos. Ellos, el día de reposo era para que buscaran al Señor, por supuesto, pero que tenía que brotar de su corazón la gratitud al ver lo que Dios hacía con ellos, hermano, que Dios les daba agua de la peña, que el Señor les ponía la nube, que el Señor les daba la columna de fuego, que el Señor no permitía que su vestidura se desgastara, hermano, y que también les daba la provisión de cada día. A veces, hermano, te sientas a la mesa y ni siquiera haces una oración de acción de gracias diciendo, gracias, Señor, por esta bendición, por esta provisión. No, yo soy el que trabajo, yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que hago tal o cual cosa. No eres tú, es Él, porque Él es el hermano, Él es el proveedor. Por eso Abraham, cuando subió al monte, Abraham tuvo que confiar. Y Abraham iba con su hijo Isaac a sacrificarlo. Esa era la petición de Dios. Y cuando Isaac le dice, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Abraham, en un acto de fe, dijo, Jehová proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron a la parte de arriba, ahí estaba un carnero, hermano, trabado por sus cuernos en un zarzal. Y entonces dice la Biblia que a partir de aquel momento a ese lugar se le conoce como Jehová Jireh, Jehová el proveedor. ¿Por qué? Porque Dios siempre provee. Yo siempre cuando hablo de ese pasaje, hermano, digo yo, Abraham iba subiendo con su hijo de un lado del monte y en el lado contrario iba subiendo también el carnero. Es decir, en la medida que tú obedeces a Dios, Dios también hace, hermano, que la provisión pueda subir para que tú la tengas en el momento adecuado. Así que en el nombre de Jesucristo, yo te digo, hermano, los israelitas, el Señor los llevaba ese día séptimo, ese día de reposo, se quedaban en casa, hermano, se quedaban en casa con el propósito de ser agradecidos con Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba. No te olvides, Él es el proveedor. Él es el que sustenta tu vida, Él es el que provee. Sí, hermano, pero es que el negocio yo lo puse. Hermano, no hubieras podido hacer nada si Dios no te hubiera abierto la puerta. Por eso es que cuando David daba, decía, de lo dado de tu mano te damos. No decía, ay, de lo que yo, como yo soy rey, yo soy pilas para hacer. No, lo que David decía, de lo dado de tu mano te damos. Entonces, sea agradecido con Dios. ¿Para qué debes de quedarte en casa? Para entender que la provisión viene de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Quizás algunos no estén trabajando y yo te aseguro que no va a faltar la provisión en tu casa, porque Dios lo que quiere es que te des cuenta que de Él viene, de su mano viene esa bendición. Dios es bueno y Él tiene cuidado de sus hijos, y como tiene cuidado de sus hijos, nunca te va a faltar. Hermano, no faltará en tu mesa, no faltará en tu alacena, no escaseará, porque esa es promesa de parte del Señor. Eso fue lo que el Señor le dijo a aquella viuda a través de Elías. Así dice Jehová, dame a mí primero, y la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así que en el nombre del Señor, hermano, cree que Dios te llevó a casa para que aprendas a ser agradecido. Vas a salir con gratitud. El día que salgas de tu casa vas a salir con gratitud, vas a salir agradecido, vas a querer venir a adorar a Dios, vas a querer venir a postrarte aquí, hermano, en el templo y decirle, Señor, gracias, ya no soy el mismo ahora, Señor, quiero llegar y aprender siempre a tener gratitud en mi corazón. Aleluya. Sigamos. Veamos otros. Gracias a Dios vamos bien con el tiempo. Así que, hermano, démonos cuenta de la bendición que Dios nos ha dado. Mire, vamos a leer Hechos capítulo 10, verso 48, versión lenguaje sencillo. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús.
el Mesías. Luego ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. Mire qué tremendo, hermano, porque déjeme darle también un poquito de contexto a este pasaje. Este es el pasaje cuando el apóstol Pedro está empezando prácticamente su ministerio, por así decirlo. Ya habían pasado algunas cosas ahí, hermano, desde el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió y Pedro había tenido ya ciertas experiencias, pero aquí está el apóstol Pedro. Tenía todavía conceptos muy religiosos, muy tradicionales, legalistas, muy culturales en algún momento. Y entonces en un momento Pedro llega a la casa de un hombre, ahí se queda refugiado. Y entonces, hermano, resulta que Pedro tiene una visión. En la visión él ve que un lienzo desciende del cielo, por lo menos en 2 oportunidades me parece, y entonces ese lienzo tenía todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de animales. Y entonces él oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Al oír esa voz, el apóstol Pedro inmediatamente en su mente, su memoria hermano, dijo: pero si yo soy judío, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y entonces el Señor le dijo, esa misma voz, que era la voz del Señor, le dijo: no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Qué tremendo, hermano, porque entonces el Señor quería sacar de aquel estado de religiosidad a Pedro. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es que Pedro creía que el evangelio solamente era para los israelitas. Y aquí el Señor le estaba cambiando el chip y le estaba diciendo: Pedro, el evangelio es para todo el que crea. Y entonces los gentiles, que era como ellos los conocían, a los que no eran israelitas, hermanos, los tenían como perros, como muchas cosas así muy, muy desagradables y muy despectivas la forma como ellos consideraban a los gentiles. Entonces en eso que estaba sucediendo esto con Pedro, había un hombre llamado Cornelio que estaba orando al Señor, estaba pidiendo al Señor qué tenía que hacer para ser salvo. Y Cornelio no era judío. Y entonces, hermano, el Señor le muestra a Cornelio que tiene que mandar a traer a Pedro. Y Pedro le iba a dar las palabras por las cuales iba a ser salvo él y también, hermano, los que estaban con él. Y entonces Pedro llega. Precisamente Pedro lo llegan a buscar y lo llevan a ese lugar ya con la orden de parte del Señor. Y resulta, hermano, que ahora Pedro se da cuenta que mientras él está predicando la palabra, porque Cornelio había reunido a su círculo más cercano, y mientras Pedro les está hablando las palabras para que ellos puedan aceptar a Cristo, resulta que el Espíritu Santo los bautiza. Ellos no habían hecho una confesión pública, digamos, de fe. Sin embargo, el Espíritu Santo ya había venido sobre ellos. Y entonces eso sorprendió a Pedro y Pedro se quedó admirado. Y entonces, hermano, después de esto que sucedió, entonces Pedro ordenó que todos fueran bautizados en agua. Y dijo: yo no puedo limitar el agua a aquellos a quienes el Señor ya ha bautizado con su Espíritu Santo. Entonces, pero ahora le piden a Pedro: Pedro, quédate en casa, permanece en casa. ¿Para qué? Para ver el desarrollo, hermano, de aquellos cristianos, para ver cómo se estaban desarrollando aquellos cristianos que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Es decir, que el Señor hizo descender al Espíritu Santo en aquel momento. Pedro, hermano, se quedó impactado porque el Señor no hacía acepción de personas, pero ahora se queda en casa para evaluar el desarrollo, el crecimiento, el avance de aquellos. Mire, hermano, ahora vamos a la aplicación para nosotros. ¿No será que Dios, hermano, ahora quiere que volvamos a casa para que evaluemos el desarrollo de nuestros hijos? A veces, hermanos, solo nos cuentan, ¿verdad? Fíjate que en la escuela dominical, en el área de niños, tu hijito declamó, qué sé yo, ¿verdad? Cantó un cantito ahí para el Señor, hizo tal cosa, que participó en una obra de teatro, que no sé qué, y hermano,
Y solo de oídas conocemos eso. Y ahora Dios quiere que vayas a tu casa para que te des cuenta de cómo se desarrolla tu familia espiritualmente. Tal vez has menospreciado, hermano, a tu esposa, a tus hijos o a tu esposo, hermana, que cuando te dicen que tu esposo ya predica, tal vez lo has menospreciado y no te has dado cuenta. Y ahora Dios te lleva para que tú hermano, puedas darte, para que con tus propios ojos puedas ver que el Señor ha estado trabajando en tu familia, que hay un desarrollo espiritual, que hay un crecimiento espiritual, que hay un avance espiritual, que algo ha hecho Dios con los tuyos. Quizás has menospreciado ahora, porque a veces el problema que se da, hermano, con las familias es que como estamos muy cercanos a los nuestros, a veces, hermano, menospreciamos lo que Dios puede hacer con ellos. No nos damos cuenta. Fíjate que fulano ya predica con los adolescentes o con los jóvenes, con los prejuveniles. Fíjate que hace tal cosa, que de una lectura bíblica, que hizo no sé qué, hermano. Y nosotros los menospreciamos. ¿Sabe por qué? Porque quizás en algún momento han hecho algo indebido, hermano. Y como le conocemos sus debilidades, les conocemos sus pies de barro, les conocemos sus flaquezas, entonces menospreciamos. Y ahora el Señor permitió que Pedro se quedara ahí para darse cuenta que también a los gentiles Dios les derramaba su espíritu y que podían ellos desarrollarse. Y eso es lo que Dios está haciendo con nuestra vida, es lo que Dios está haciendo con nosotros, es lo que Dios quiere que tú entiendas, hermano. Así que en el nombre del Señor, ¿por qué no evalúas cuánto crecimiento, cuánto desarrollo espiritual tienen tus hijos? A veces los ves en un privilegio y los menosprecias. A veces ves a tu padre, a tu madre en un privilegio y los menosprecias y no te das cuenta lo que Dios ha estado haciendo. ¿No será que Dios te dejó ahí para que reconozcas el siervo, la sierva que Dios te ha dado, para que reconozcas que Dios te ha estado trabajando con tu familia, que Dios ha estado, que hermano, inclusive lo literal que pasó aquí, que te cuentan que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu niño recibió el bautismo del Espíritu Santo y no le das importancia? No valoras esa bendición que Dios te ha dado, hermano. Y cuando te das cuenta, ya cuando te detienes a ver en la casa, Dios se ha hecho un cambio en tu hijo. Antes quizás le gustaba andar fuera de casa haciendo esto y otro, hermano, y no te das cuenta que ahora el Señor lo ha empezado a cambiar y que ahora está leyendo la Biblia en lugar de hacer otro tipo de actividades. Y por no darle la importancia, hermano, no te das cuenta de lo que Dios te ha regalado. Entonces hay una evolución cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona. Algo empieza a suceder, hermano. El mismo apóstol Pedro, recordemos que sin el bautismo del Espíritu Santo negó al Señor. Casi, hermano, que cae en una blasfemia, hermano, irreversible. Casi que el apóstol Pedro, hermano, se desvía del Señor, pero Dios tuvo misericordia de él y lo hizo regresar y derramó lágrimas amargas, se arrepintió, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, el apóstol Pedro predicó, hermano, 2 mensajes, que en uno se convirtieron 5,000 y en el otro 3,000 personas. Mire qué tremendo. Es decir, hermano, algo sucedió. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, algo sucede definitivamente en la vida de esa persona. Ya no es la misma, ya no puede ser el mismo. Entonces, en el nombre del Señor, yo te invito, hermano, a que valores esa bendición que Dios te ha dado. Quiero leer un versículo más. Y este es casi que el literal, Deuteronomio 11:18, en la versión internacional Nazareno, dice: por lo tanto, impriman estas palabras mías en su mismo corazón, átenlas como señal en su mano y que sirvan como símbolo en su frente, y enséñenlas a sus hijos, recitándolas cuando te quedes en tu casa y cuando estés de viaje y cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire hermano, cuál era la instrucción que Dios les daba aquí a los israelitas: que cuando se quedaran en la casa tenían que enseñar la palabra del Señor. Yo creo que este tiempo, y es algo que hemos estado tratando de implantar, hermano, con el liderazgo de la iglesia, pero que se va
a tratar de llevar a todos los hogares que el Señor nos ha dado a ministrar, todas las familias. Pero mire, algo que hemos dicho es el hecho de que, hermano, ahora no se pueden hacer discipulados en los hogares como se hacían normalmente. Es decir, en un discipulado llegaba un discipulador, ahí se reunían varias familias y entonces se daba una enseñanza. Pero ahora lo que el Señor nos ha inquietado es que en cada casa, hermano, se levante, si es el esposo o la esposa, hermano, para dar una administración y que podamos llevar la enseñanza de Dios a estos hogares. Entonces, ¿para qué te vas a quedar en casa? Para enseñarle la palabra del Señor. Dios te va a levantar como sacerdote ahí en tu casa para que puedas ministrar el corazón de tus hijos, de tu esposa, hermano, y que les des una palabra. O si a quien levanta es a la esposa, porque pues Dios puede levantar a un esposo o una esposa dependiendo de las habilidades de cada uno que tengan para enseñar. Todos tenemos una función dentro de la casa, pero a veces Dios le da a algunos una cosa y a otros otra. Entonces Dios puede levantar a cualquiera de los dos. Lo importante es que te dediques a enseñar la palabra del Señor. Que, hermano, que tú te quedaste en casa, sí, ¿para qué? Para ver películas. No, si no está mal que lo hagas, para tener algún tipo de juego, distracción. Amén, está bien, comparte con tu familia, qué bueno. Pero, hermano, también hay un momento donde tú te tienes que levantar para poder enseñar esa palabra. Así que yo te motivo en el nombre de Jesús que tú, hermano, ahora, si vas a permanecer en casa, que ese tiempo que permanezcas, que les dejes impregnado en su corazón una palabra de vida, una palabra de restauración a cada uno de los tuyos. Dios tiene propósitos. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermano, déjame hacer dos oraciones quiero hacer. La primera oración es para aquellos, hermanos, que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Y la segunda es para hacer una administración general para la iglesia. Si tú deseas aceptar a Cristo, reconciliarte con Él, este es el momento. Repite conmigo esta oración, acompáñame y juntos oramos al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de acercarme a ti. Hoy vengo reconociendo, Señor, que he fallado, que no he sido el mejor hijo para ti, pero que necesito que tú me perdones por mis faltas, mis pecados, mis rebeliones, mis equívocos, mis tropiezos. Por favor, que tu sangre, Señor, me limpie de todo pecado. Extiende tu manto de perdón sobre mí y opera en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite que nunca sea borrado. Por favor, te lo suplico, te lo pido. Creo que tú moriste por mis pecados, por mis rebeliones y aún por mis enfermedades. Señor, creo que tu sacrificio en la cruz es suficiente para mí. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, te pido, por favor, líbrame de todo mal. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, hermano, comunícate con nosotros. Ahí siempre aparece el principio, el final y en el intermedio aparece el número de WhatsApp. Mándanos un mensajito de texto con tu nombre, tu teléfono, tu dirección. El propósito es orar por ti y darte algún tipo de seguimiento, pero sí es importante que te comuniques con nosotros. Ahora queremos orar por la iglesia. Padre, Señor, estamos delante de ti. Quizás, Dios mío, hemos renegado, hemos protestado por estar en casa. Y no nos hemos dado cuenta de la bendición que tú nos has dado, Señor, de poder permanecer ahí. Hoy nos damos cuenta que hay beneficios, Señor, al permanecer en nuestra casa, beneficios extraordinarios. Te pedimos perdón porque, Señor, quizás hemos protestado, quizás hemos querido estar fuera de nuestra casa sin darnos cuenta de los planes, de los propósitos que tú tienes en nuestra vida. Dios mío, por amor a tu nombre, auxílianos, enséñanos, instrúyenos tú. Permite que nosotros, Señor, ahora valoremos ese tiempo que tú nos permites estar en nuestra casa, esa permanencia en casa, Señor, Dios mío, que extraigamos cada beneficio, cada oportunidad, Señor, para poder aprovecharla con los nuestros. Padre de la gloria, te damos gracias, Padre bendito, te agradecemos, Padre, te suplicamos, Señor, tu ayuda, te suplicamos tu bendición, te suplicamos tu misericordia, Padre, perdónanos
Perdónanos porque, Señor, a veces, Dios mío, solo pensamos en el qué hacer fuera de casa. Y Señor, Dios mío, tu palabra, Señor, nos exhorta. Señor, tu palabra nos llama a la reflexión para que nosotros volvamos, Señor. Dios bendito, por favor, te lo estamos suplicando. Padre del cielo, que valoremos, que las experiencias, Señor, en casa marquen nuestra vida de tal manera que el momento que tú digas que es tiempo de volver a congregarnos, que es tiempo de volver, Señor, a la comunión general, Dios, que tú nos permitas, Señor, haber experimentado un cambio, Señor, un cambio como padres, un cambio como hijos, un cambio como siervos, un cambio, Señor, como trabajadores, un cambio, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida. Permítenos, Señor, poder hacerlo, un cambio como esposo, como esposa, Señor. Dios mío, por favor, que experimentemos algo distinto. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo estoy suplicando, yo te lo estoy pidiendo, papadito lindo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga, hermano. Gracias por esta sintonía, gracias por permitirnos estar en tu hogar. Así que te bendecimos y pedimos al Señor que su palabra continúe haciendo su obra en tu vida. Que Dios te bendiga, hasta la próxima. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.